Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental para el futuro de los bosques, y es cómo conectar conocimiento, política pública y sociedad para lograr una gestión forestal sostenible. Para hablar de eso nos acompaña Pilar Balbuena Pérez, profesional del sector forestal, española, que actualmente trabaja para FAO, y que cuenta con experiencia en gestión de conocimiento, cooperación internacional y gobernanza de paisaje, además de algunas otras cosas que ya ella nos comentará. Pilar, bienvenida a Bosques y más. Es un gusto tenerte acá. Quisiera comenzar con algo que permita a la audiencia conocerte un poco más, y es básicamente con dos preguntas. Una, si tienes un árbol favorito y por qué. Y la otra es que nos hables un poco de tu experiencia profesional y académica. Muchas gracias, Pilar. Nada, muchas gracias. Qué bonito. Bueno, muchas gracias. Es un placer siempre colaborar en este tipo de proyectos. Y un árbol favorito, pues es que Quercus pirenaica, el rebollo, el roble rebollo, por alguna razón, porque es como hay otros robles como más emblemáticos, pero el rebollo es un árbol que en mi región tradicionalmente, o sea, no hay grandes rebollos que podría haber, pero porque ha sido utilizado mucho para leña, entonces ha sido como muy utilizado. Entonces tengo un especial cariño y también me gustan mucho las hojas pelosillas y tal. Sería como el árbol, que si pienso en un árbol, pienso en ese, desde que era estudiante. Y cómo acabé estudiando forestales, pues fue un poco de casualidad. Siempre lo digo, nunca, no soy una forestal muy vocacional, pero luego sí que es verdad que estoy muy contenta con las decisiones que he ido tomando en mi vida que me han llegado a este punto. Pero cuando yo acabé el instituto y en el último año de instituto nos dieron unas charlas sobre carreras y nos hablaron de forestales, pero mi primera opción era arquitectura. La segunda era forestales, que también la puso una amiga y dije, bueno, pues sí, pues viene así, pues podemos estudiar juntas. Y mi tercera opción era filosofía, con lo cual yo no tenía nada claro qué es lo que quería hacer con mi vida, la verdad. Em, y, y cuando no entré en arquitectura por unas décimas, unas centésimas de hecho, y entré en forestales, empecé en forestales, además la facultad está en mi misma ciudad, en Palencia. Para arquitectura me tenía que desplazar a Valladolid, que es una hora de autobús, pero... y cuando ya había empezado las clases y estaba a gusto, me llamaron de arquitectura que podía, al final entraba. Y decidí que no, que me quedaba en forestales. Y luego me fui quedando y le fue cogiendo un poco de gusto a la profesión. Sí, es verdad que nunca he sido como una forestal muy al uso, es como siempre he sido un poco un outlier en las cosas que se hacen. Pero sí que me gusta mucho el mundo forestal y todos estos temas. Entonces, sí, soy una Es forestal un increíble. poco extraña, sí. Es increíble y genial. Me gusta mucho cómo lo planteas. Ha sido un outlier. ¿Hubo algún como proyecto en esta etapa de estudiante que te encaminó hacia lo que haces ahora mismo o que influyera especialmente en ese camino? Pues yo creo que fue, en primer lugar, el aprender idiomas desde que estaba en el instituto. Yo siempre me ha gustado mucho hablar idiomas y viajar, y más que viajar, conocer otros sitios y otras culturas. Y luego el proyecto final de Montes era proyecto de investigación. em, y eso fue como una primera parte, esta parte de investigación, de parte de datos, siempre he tenido mucha inquietud por la tecnología, entonces se mezclaba todo. Y luego también con mi primer sueldo de ingeniero forestal me compré una cámara de fotos profesional. Entonces como está todo como muy interconectado. Entonces, yo creo que no hay nada en concreto, pero luego cuando empecé a trabajar ya en un puesto que suponía más internacional, porque sí que es verdad que he trabajado como forestal al uso en una asociación de propietarios forestales, como profesora de carpintería,
He hecho cosas como muy variadas, pero cuando empecé a trabajar más en internacional y con el puesto que tenía, el que era mi jefe en ese momento, o sea, era como un puesto nuevo y iba haciendo cosas que hacían falta. Y él lo definió como, dice, en general, en realidad lo que tú estás haciendo es knowledge management y comunicación. Dice, es lo que estás haciendo. Entonces vamos a poner en tu puesto qué es eso porque... Pero se definió como después de que empezara a trabajar y yo creo que iba unido con lo que necesitábamos hacer, como para dónde iba tirando yo haciendo las cosas que veía que eran necesarias para cumplir los objetivos. Entonces, eso un poco de... Era, ha sido como una conjunción de cosas. Y luego también siempre me ha gustado mucho el tema de tecnología, datos, todo eso y la parte de fotografía, que también es un componente que se conecta y se une al resto. Como eso, soy una forestal un poco extraña. Pero es increíble, incluso me llama muchísimo la atención esto que nos mencionas sobre carpintería. Has sido profesora de carpintería. ¿Cómo ha llegado eso? Pues fue que en un momento me presenté a unas oposiciones que había para profesora de FP y de hecho el primer trabajo que hice como profesora de carpintería fue en un centro para personas con discapacidad. Entonces, para temas como muy sencillos de movilidad con niños que tenían, tenían grados mayores o menores de discapacidad. Entonces fue súper bonita esa experiencia y luego al año siguiente, esto mientras acababa también la carrera, mientras acababa ingeniero de montes. Y porque empecé a trabajar antes de acabar. Así que la verdad es que no he parado de trabajar en una cosa a otra. Y luego de esas mismas plazas sí que salieron en carpintería, hay distintos niveles, grado medio, grado superior y luego también en una parte que es como garantía social, que era como complemento profesional a personas a niños que no acababan la formación reglada. Entonces era como aparte, pero también muy interesante, muy bonita la experiencia. Conseguí que todo el mundo empezara y acabara el curso con el mismo número de dedos. Entonces yo con eso sí que había hecho alguna cosita de manejaba las herramientas, porque con mi padre sí que hemos hecho cosas sencillas, pero luego eso, mucho trabajo en taller y eso era muy interesante también. Pero surgió la oportunidad en ese momento de me preparo las oposiciones, soy profesora o soy, estoy con una beca de doctorado, aunque no termine el doctorado, de investigación y decidí ir hacia el doctorado, hacia la parte de investigación, porque dar clase me gustaba mucho, pero como a largo plazo veía que me iba a aburrir. Sea, era como, de hecho, me parecían mucho más divertidos los alumnos que no eran buenos, porque en las clases era como más intercambio, más el trabajo del día a día. Cuando tenía alumnos muy buenos en grado medio, era como llegaba, se ponían a trabajar, solo estaba por allí pendiente y ya está, que es más cómodo. Y había gente muy buena y además luego mis compañeros de trabajo también me ayudaron un montón. La verdad es que de esa parte de mi experiencia laboral eh, aprendí un montón también. Pero es eso, en un momento fue como me fui por otro camino y luego he ido enganchando una cosa con otra. Es genial ir conociendo esto. Pilar, hoy los bosques están en el centro de muchos debates globales: clima, biodiversidad, seguridad alimentaria, desarrollo rural. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son hoy los principales desafíos globales para lograr una gestión forestal sostenible? Mm. Por una parte, yo creo que las mayores amenazas para los bosques son cambio de uso para producción de alimentos o porque es lo que estamos viendo principalmente en todo el mundo, aunque ya hay legislaciones que están entrando o sea, están siendo presentadas por parte de distintas regiones como temas de productos libres de deforestación, que entra madera, entra cacao, entra café, palma, una serie
de productos y yo creo que el camino va a ser hacia ahí. Eso es por una parte. Y luego otra parte es el tema de datos, porque hay muchas veces sí que hay datos, pero no están disponibles, no están abiertos, entonces eso dificulta las cosas y en otros casos faltan esos datos porque los datos de bosques son difíciles y caros de conseguir, porque no vale con las imágenes satelitales. O sea, las imágenes satelitales nos ayudan a una parte de responder la pregunta, o el tema del LIDAR, por ejemplo, pero necesitamos tener datos sobre el terreno y eso aquí es relativamente fácil y tenemos el Inventario Forestal Nacional y tenemos caminos para llegar casi a cualquier sitio, pero en otros sitios en los que faltan muchos datos no es tan fácil. No es tan fácil que para ir a una parcela tengas que andar 4 horas. eh, yo qué sé, por un recorrido difícil, entonces no es fácil, no es barato. Luego está el riesgo siempre, o sea, no hay muchos datos abiertos en muchos casos, porque siempre está el riesgo de qué se puede hacer con esos datos, porque siempre hay la amenaza de teniendo esos datos puede pasar algo, si es algo valioso. Eh, pero yo creo que se está invirtiendo mucho además en ese aspecto. Y los países están invirtiendo mucho en tener datos para poder gestionar mejor sus bosques y también para saber qué está pasando. Lo de si hay deforestación o hay incendios o hay degradación de bosques, por qué está pasando, dónde está pasando y cómo se puede actuar. Yo creo que esos son como los dos aspectos que están como muy relacionados. Si no tenemos datos, es más fácil que las cosas se destruyan. ¿Has visto o has tenido la experiencia, Pilar, de ver algún proyecto que se esté apoyando para cambiar este tipo de justo cambio de uso del suelo? ¿Y qué se está haciendo con con esos bosques? ¿Se están conservando? ¿Se están produciendo? ¿Qué es lo que más se está como fomentando a nivel internacional? Pues hay varias cosas. Yo en el equipo en el que estoy, por una parte, está un proyecto de tema de transparencia y acceso de datos forestales, que es el Civid Forest, que además está apoyando y está siendo apoyado por las redes de inventarios forestales nacionales que hay en Latinoamérica y en norte de América, luego hay en Europa, en Asia. Entonces, eso es una parte para la parte de datos y de transparencias, de saber qué está pasando. Luego también tenemos, ahora mismo en mi equipo hay un proyecto que es el Aim4Forest, que es un proyecto enorme apoyado por Reino Unido de mejora de monitoreo forestal a nivel mundial y mejora de capacidades de los países para monitoreo forestal a nivel mundial y de incremento de capacidades a nivel nacional, que está trabajando, si no me equivoco, ahora dentro en 16 países en Asia, América Latina o Latinoamérica y África. Y luego, además, dentro de este global que es Aim4Forest, pues como seguimos con los nombres así y así es fácil, uno está Aim4Nature, que es de restauración de ecosistemas y todo el tema de la década de restauración de Naciones Unidas, de monitoreo de qué está pasando, cómo está pasando. eh, se está haciendo bien, qué resultados hay. Y luego hay uno que es Infor Commodities, que es en el que estoy yo trabajando más directamente, que es el tema de apoyo a cumplir con estas regulaciones, que los productos puedan demostrar que no ha habido deforestación para que se produzca este café, el cacao, palma, caucho, etcétera. Entonces, eso es como dentro de mi equipo, principalmente son esos. Luego está todo el tema de Red Plus o Red Plus, de tema de evitar deforestación, que hay con equipos con los que colaboramos y parte de mi equipo de trabajo con el que yo colaboro también trabaja en eso y son temas de evitar deforestación, entonces se trabaja mucho también a nivel local. em,
¿cómo se llama? En español no me acuerdo, Farm and Forest Facility, que es como tema de apoyo también a entidades a nivel local que trabajan de forma sostenible con agroforestería y hay un montón de proyectos a nivel global. No sé, hay muchos. Y luego, Bosques Modelo, son iniciativas a escala de paisaje también, con enfoque de paisaje, que también están trabajando en todo el mundo y una de las partes es esas de gestión forestal sostenible. La base es que haya gestión forestal sostenible y el origen de esta iniciativa es Canadá, o sea que son temas globales, porque ahí te puedo mandar un artículo que acabamos de publicar que es sobre cómo ha cambiado el tema de cómo se monitorean, por así decirlo, los datos a nivel global de bosques. Como en un principio, cuando se empezaron a tomar datos de los bosques, era más para ver, primero, cuánta madera se ha extraído, para saber cuánto, y a partir de ahí ir atrás a ver cuánto había. Luego es, vale, necesitamos madera, guerras mundiales, etcétera. Necesitamos madera, cuánta podemos disponer para los usos que necesitamos. Y luego ha ido cambiando a no solo los bosques como madera, sino ecosistemas más complejos, más datos de biodiversidad y todo eso. Y eso lo mostramos con como también las herramientas que se han utilizado para tomar esos datos a nivel global o como para registrar esos datos a nivel global con el Global Forest Resources Assessment de FAO, que es este informe con, a lo mejor me equivoco, pero creo que son 196 países. Puede que me lo estoy diciendo mal, porque estoy diciendo de memoria. Entonces, como en un principio estos datos los tomaban los países y luego había un número pequeño de gente en la oficina de FAO que lo registraba en unas bases de datos y ahora lo que se hizo es como se ha delegado la responsabilidad y con la colaboración con los países, porque todo esto es voluntario, de que ellos toman los datos sobre sus bosques, los ingresan en un sistema, que es el del FRA, y tenemos ese informe que sale cada una serie de años de estado de los bosques en el mundo. Eh, ¿Y qué pasa? Para que alguno de esos países tomen estos datos, muchas veces necesitaban herramientas que no disponían. Por ejemplo, para hacer inventarios en zonas de bosque sin internet, pero que no sea un estadillo de campo que luego tienes que pasar, sino que sea algo digital, pues hay una herramienta que es Arena que apoya en eso. Entonces es como se ha pasado de algo como más centralizado de toma de registro de datos a algo más como democrático de los países toman los datos, pero se les ha apoyado con estas herramientas que pueden utilizar de código abierto, gratuitas, etcétera. Entonces, que eso es toda la iniciativa Open Forest. Entonces, te puedo pasar el artículo para que lo pongas como referencia porque también eso es interesante, cómo esta visión sobre la gestión de los bosques ha cambiado en un principio era más necesito madera y necesito saber cuánto estoy sacando, si cuánto estoy sacando, cuánto había antes, a una visión como más de ecosistema, más global de lo que está pasando y de datos. Así Sí, que... te lo voy a agradecer y justo vamos a compartir también el artículo. Muchísimas gracias. Pilar, una parte importante de tu trabajo está relacionada con la gestión del conocimiento, algo clave para que la información técnica realmente tenga impacto. Un, em, ¿Cómo está o por qué es tan importante transformar esta información técnica en conocimiento útil para tomadores de decisiones? Es que es básico. Yo muchas veces digo que yo soy traductora de forestal a humano, porque no solo o sea, cuando tienes los datos o quieres contar qué es lo que has hecho, eh, tiene que llegar al que toma las decisiones para... O sea, es importantísimo las decisiones políticas los decisores políticos tienen que tomar decisiones basadas en datos y estos datos tienen que ser rigurosos, pero también tienen que poder entender qué historia está contando esos datos. Entonces, por una parte es
como la parte como más técnica de tenemos estos datos nos están diciendo esto. Vale, hay deforestación o hay degradación o no hay, pero esta degradación, ¿por qué es? Entonces, si es por este motivo y este otro, a lo mejor hay que actuar ahí, en ese motivo, en este otro. Por ejemplo, en determinado momento, la corta de madera ilegal y el tráfico de madera ilegal era una prioridad. Entonces, por eso de ahí surgieron regulaciones como como FLEGT en Europa o todo el tema de certificaciones para asegurarte de que esa madera que está llegando, que tú estás comprando, es sostenible. Pero para llegar a ese punto, tiene que saberse que, vale, es que realmente hay deforestación, hay degradación porque se corta madera y luego hay un tráfico ilegal. Si tú no tienes ese conocimiento, luego los decisores no pueden decir. Esto es necesario regularlo para que si queremos evitar el problema de que se corte de forma ilegal, realmente donde tenemos que incidir es una de las partes en las que hay que incidir es en el tráfico de madera y asegurarnos que, que esa madera se produce de forma sostenible. Lo mismo con el tema de la regulación con temas de productos libres de deforestación, que por qué se han elegido esos productos, por ejemplo, con la soja, porque sí, en algunos lugares sí que se ha visto como vector de deforestación, o la palma, que eso se ha visto en algunos lugares, o con la ganadería, porque ese es el otro elemento, pero luego ahí también está la madera, está el cacao, está el café, o sea, está el caucho. Y luego cada producto tiene sus particularidades. Por ejemplo, la palma es muy fácil, tú ves una imagen satélite y ves las estrellitas ahí. O sea, sabes, ves, antes de 2020 no había otro tipo de bosque, después de 2020, en 2020 de repente aparece palma, es muy fácil, o con las hojas es muy fácil. Y luego el cacao y el café es mucho más complicado, porque muchas veces se producía ya bajo sombra. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, también es que esta parte de tener que geoposicionar las parcelas, se están haciendo cooperativas más pequeñitas, o sea, para que veas esta parte de como del conocimiento y toma de decisiones, está a muchos niveles, porque estas cooperativas más pequeñas tienen que tomar geoposicionamiento de sus parcelas, porque por supuesto lo del tema del catastro en muchos lugares no hay. O sea, yo cuando en España tenemos un catastro increíble y público y abierto, pero eso no es lo normal. Em, entonces, ¿qué están haciendo estas cooperativas? Necesitan tomar decisiones también para gestionar qué está pasando con sus socios y ver si necesitan invertir en algo o apoyar a sus socios en algo. Entonces, están tomando, geoposicionando dónde están estas parcelas de producción y nosotros le estamos apoyando con estas herramientas de Open Forest, que es Ground. Entonces van a esas parcelas, pero no solo toman el lugar donde está la parcela y una foto. Preguntan al propietario edad, es hombre o mujer, cuántos hijos tiene, hay personas con discapacidad, tiene algún tipo de problema en su casa, qué tipo de tejado tiene, o sea, una serie de preguntas que cada uno de ellos está definiendo para luego tomar decisiones dentro de los miembros de su cooperativa. Pero lo que queremos también hacer es como estos datos elevarlos a un mayor nivel. Es como y ver qué es necesario su siguiente paso. O sea, ya han levantado sus polígonos, saben dónde están las parcelas, han identificado problemas, cuál es el siguiente paso de apoyar. O sea, eso ya está. O sea, cómo acceder a mercados para tener un mejor precio, y luego esa información también se está usando, presentándola en toda serie de foros para ver, vale, este y este cultivo no da tantos problemas, pero por ejemplo el café y cacao tiene muchas particularidades que van a tener más problemas a la hora de detectar si ha habido riesgo de deforestación. Para eso se habla con entidades a nivel nacional que tienen capas de bosque no bosque, de commodities, de distintos productos antes de 2020. Entonces, aunque aquello parezca bosque en el mapa de la comisión, en 2020, sí, según un mapa nacional, en 2016 ya era cacao, entonces es que bueno, vale, es que está bajo sombra y hay cacao. Entonces es como decisiones de,
vale, os van a llegar alertas de estas zonas, entonces hay que, o no, hay que incluir las capas nacionales, esto va a mejorar también la información de los bosques a nivel global y entonces va a poner en valor, por ejemplo, los sistemas agroforestales de cacao, café, que se hacen de forma correcta o sostenible en estos lugares. Entonces luego también es como un tema que se va retroalimentando. Cuando más sabes de un sitio y más lo vas aplicando, luego hay regulaciones que te abren paso a tener que analizar o levantar más datos que luego puedes utilizar en la aplicación política. Pero si no tienes datos, no sabes nada. Por ejemplo, si no tienes datos de las capas de estas commodities a nivel nacional y no tienes datos sobre el terreno, para la comisión ve un mapa satelital y solo es bosque. Entonces diría, todo esto está producido con deforestación. Entonces es por eso es como muy importante y que esos datos no se pierdan, porque muchas veces se toman datos y eso es muy caro y se pierden, que los datos estén seguros, el tema de propiedad de los datos es un tema clave, porque luego los datos valen dinero y no se pueden utilizar esos datos sin que el propietario de los datos sepa en qué se está utilizando. Entonces, a mí me parece un tema apasionante, la verdad. Lo es, bueno, a mí igual. Trabajando en cooperación internacional, es inevitable comparar contextos y experiencias. Desde ese punto, desde tu experiencia, y trabajando en diferentes contextos, ¿qué aprendizaje se puede compartir considera se pueden compartir entre Europa y América Latina sobre gobernanza o manejos forestales, como sobresalientes? Sí, es muy interesante porque además yo cada vez que visito un sitio o voy a conocer un contexto nuevo, he trabajado mucho en el Mediterráneo, también por ejemplo en todos los sistemas o sea, los sistemas de propiedad de los bosques en cada uno de estos sitios y cómo, aunque sea una propiedad, cómo lo gestionan eh, con los que están utilizando los bienes y servicios de esos bosques. Es muy, a mí me parece muy interesante y todo el tema todos los temas de iniciativas a escala paisaje, de gobernanza, todas las iniciativas de temas de asociativismo, que es bastante desequilibrado de unos sectores a otros y de unos países a otros, pero me parece como muy interesante y los temas de liderazgo a nivel local. Yo veo ejemplos muy interesantes en Latinoamérica de lo que yo he conocido. Y me parece que podríamos aprender mucho de eso y con esta visión tan integral de los bosques y los bosques como proveedores de bienes y servicios. No es que aquí lo veamos, pero a veces no lo veamos, pero a veces desde un entorno más urbano, por ejemplo, hay una desconexión entre con esa provisión de bienes y servicios tan directa que veo en otros lugares. Esa relación que sigue siendo como más estrecha, más directa en los lugares que he visitado en Latinoamérica que en Europa. Pero eso en Europa también varía mucho de países, no tiene nada que ver la percepción de los bosques o de esta gobernanza en el norte de Europa, por ejemplo, con el sur de Europa o el norte del Mediterráneo, porque sobre todo en las zonas rurales hay como una relación muy directa y estrecha con temas de servicios y recursos ecosistémicos para el uso, por ejemplo, del ganado, que sigue estando como muy presente. Entonces, varía mucho, pero es muy interesante. A mí me gusta mucho ir a los sitios y descubrir estas otras formas de ver y y de cómo la gobernanza en cómo tomar las decisiones a nivel de paisaje, como que no el gobierno, que son cosas distintas, sino esta gobernanza de estructura de cómo se toman decisiones y me parece muy interesante, la verdad. Cada vez justo se habla más de este tipo de cuestiones como de enfoque de paisaje, donde los bosques se entienden dentro de un sistema más amplio, pero
¿cómo se integran realmente los bosques en agricultura, comunidad, desarrollo territorial? ¿Conoces algún ejemplo como, o se están apoyando como iniciativas en esto? Sí, por ejemplo, todo el tema de Forest and Farm Facility, ahí está destacando mucho esta parte, los sistemas agroforestales. Ahora que he estado en Ecuador, todo el tema de las chacras en Ecuador. Entonces, luego yo creo que está mucho más, o sea, desde un punto de vista más alto no se ve tan interrelacionado, pero en realidad a nivel paisaje sí que se nota esa interrelación. O en cuencas hidrográficas, que es muy claro toda la relación entre la parte alta de la cuenca y la parte baja la parte baja de la cuenca. Abajo puedes tener cultivos agrícolas, pero si arriba no tienes, por ejemplo, vegetación que evita la pérdida de suelo, eso puede provocar que haya inundaciones, todo un tema de sedimentos con el río que luego provoque pérdida de zonas de cultivo. Entonces es como se ve que o sea, yo lo veo como muy relacionado y a nivel de paisaje veo que se entiende mucha más esa relación y sobre todo porque muchas veces en muchos sistemas la gente no tiene solo bosque o agroforestal, también tiene algo agrícola, también tiene algo de ganadería, entonces es como se ve como ese puzzle de elementos que van, que unidos son la economía de ese territorio. A nivel más alto, muchas veces como gestión se ven como que estuvieran como más separados, pero en realidad yo creo que a nivel territorio está clarísimo que está todo relacionado y todo unido. ¿Qué papel crees que juegan las comunidades en este aspecto? Comunidades locales y territoriales, sobre todo en la conservación y producción de los bosques. Yo creo que es básico, es básico. Y son aquellos que ven más, o sea, poniendo juntos subsistencia y poder tener un futuro con que el bosque esté conservado. A mí me encanta todo el tema de las cooperativas forestales en el Petén en Guatemala, como con gestión forestal sostenible, que llevan ya 25 años y se acaban de renovar por otros 25 años, como con gestión forestal sostenible no solo están conservando esas zonas de bosque mejor que las estrictamente protegidas, porque tú has creado un- una red social de gente que no solo ve el bosque como un recurso, sino les da entidad y esta idea de pertenencia al territorio y orgullo, que me parece básico. El orgullo es básico, estar orgulloso de tu territorio y de lo que estás haciendo y gestionándolo para que tus hijos y los hijos de tus hijos puedan tener un medio de vida y, y que no solo lo están usando como recurso económico, sino como recurso social, usando temas de liderazgo de jóvenes, ya entrando en la parte de relevo generacional de gente más mayor a gente más joven, liderando las cooperativas, metiendo tecnología para esa gente más joven. Y como consecuencia de ello, también influyendo en un tema que es muy importante, como es el que no haya tanta emigración de jóvenes de ese territorio hacia Estados Unidos, por ejemplo. Pero los jóvenes no solo emigran porque haya trabajo o no haya trabajo, es un conjunto de muchas más cosas, de orgullo, de pertenencia, de sentir que estás construyendo algo para el futuro, de vivir bien, pero o sea, y por eso me parece como algo muy interesante ese proyecto, ejemplo, territorio porque, porque con los bosques como eje central ha logrado actuar sobre muchos temas de problemática social mucho mayores que muchas veces en muchos territorios no los consiguen solucionar. Entonces, ese es un ejemplo que le deberían explicar en todas las facultades de forestales, de hecho, yo creo. Mm, sí, es bien interesante cómo funcionan las concesiones. ¿Cuáles consideras, que han sido o son los errores más comunes que se cometan cuando se diseñan políticas, o proyectos forestales sin tomar, quizás no sin tomar en cuenta las comunidades, pero
no tomándolas en cuenta con la seriedad que debiera. Sí, lo del Salvador Blanco, muchas veces. Que creernos más, los que venimos de fuera o de tal, creernos más listos que los del territorio. O sea, el principal problema es no escuchar y no trabajar de forma conjunta con el territorio. Primero, para saber qué está pasando, porque si no hablas con el territorio, no sabes en realidad qué está pasando. Y segundo, para hacer cosas que realmente ayuden al territorio, porque puedes, con tu buena fe, que yo no digo que sea mala fe, que sí, la 99% de los casos es buena fe, consigues cosas totalmente contrarias a lo que tú quieres conseguir. Entonces, por eso todas estas iniciativas de enfoques de paisaje y participación a nivel del paisaje y gestión del territorio, pero con esta idea de gobernanza, me parecen básicos, porque para mí esos son plataformas en las que tú puedes contribuir a gestionar el territorio con la participación del territorio y no cometer esos errores, porque escuchas al resto. O sea, luego la persona responsable de tomar la decisión es la persona responsable de tomar la decisión, pero tiene que haber una concertación y desde un primer momento una implicación del territorio. Porque muchas veces cuando lo que se habla, que es consulta con el territorio, es una vez que he tomado las decisiones, voy y quiero hacer esto. Eso no suele salir bien. No suele salir bien, sobre todo no suele salir bien a largo plazo, porque si la gente del territorio no se ha apropiado de esas acciones y de lo que se quiere o se necesita cambiar, en cuanto acabe el presupuesto o las cosas que hay que hacer, eso se abandona, porque no era una prioridad para mí desde un primer momento. Entonces, por eso es básico implicar a los territorios desde un primer momento y escucharles. Si miramos hacia adelante, Pilar, el sector forestal está entrando en muchísimos cambios y cambios muy importantes. Mirando hacia el futuro, y sé que es sumamente difícil, ¿qué innovaciones, por ejemplo, tecnológicas, institucionales o quizás sociales podrían transformar a tu consideración el sector forestal en los próximos 10, 20 años? Pues justo tenemos un artículo también que te le pondré y le puedes poner en la descripción sobre un análisis de el uso de la inteligencia artificial en el monitoreo forestal. Primero, qué es necesario para implementarlo. Otra vez el tema de los datos, tenerlos organizados, tenerlos disponibles, porque si no, no puedes usar esas herramientas de forma eficiente porque no tienes la imagen completa. O sea, para tener la imagen completa tienes que tener los datos. Luego creo que va a haber muchas oportunidades de automatización de tareas que hasta ahora o no se podían hacer por falta de capacidad o por falta o sea, no capacidad técnica, sino que necesitas muchísima gente para hacer eso. Entonces, no es que no se contrate a esa gente, es que no se hace, porque no se puede hacer. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías van a ver eso y, y- y la combinación de datos sobre el terreno con datos LIDAR, datos satelitares, va a darnos una mucho mejor fotografía de lo que está pasando en los bosques y que nos ayudará a gestionarlos a futuro. Cada vez hay más herramientas, eso que sobre todo automatización de tareas aburridas y que no tenemos que hacer, porque los datos de campo vamos a tener que seguir tomándolos siempre, que a mí me parece muy bien. Y, y, mm, y es eso, pero para ello también necesitamos como profesionales muy bien formados en temas de tecnología y con el tema de datos. Entonces creo que es una oportunidad muy grande a futuro, eh, y que el sector sí que se está adaptando y yo creo que necesita como coger carrerilla para hacerlo rápido y para que no se dejen de hacer cosas o haya una pérdida de empleos porque no haya gente capacitada para hacerlo, que yo creo que sí que la hay. Y o sea, no olvidarse del pasado, no es el pasado, sino el presente, la toma de datos en campo, pero va a haber muchas herramientas que nos van a ayudar
a la toma de decisiones de forma más sencilla y más rápida. Y eso nos va a hacer poder reaccionar de forma más rápida a temas como incendios o cosas así. Ya hay detección automática de temas de incendios, de temas de degradación de bosques, ya hay sistemas de alerta automática, que es como, es que antes no estaban y cada vez son más sofisticados, cada vez con menos falsos positivos, que es el problema. Entonces yo sé que, por ejemplo, hay empresas como Tecnosilva utilizando datos meteorológicos en tiempo real para predicción de comportamiento de fuego con algoritmos y eso ayuda a los temas incluso de evacuación de zonas de gente, en este caso en el estado de California, o sea, en apoyo directo. Entonces yo creo que nos va a venir a mejora de esto, de cómo se usan los datos, no solo en tema de emergencias y directo y gestión directa de emergencias, sino también en tema de gestión de bosques, de poder manejar más cantidad de datos de una vez. Es súper interesante esto. Quizás, y como última pregunta, Pilar, ¿qué consejos le dieras a estudiantes, profesionales jóvenes y que quieran trabajar en este sector? Quizás especialmente en el forestal internacional, pero también, como tú bien lo planteabas, fuera de, como se dice tradicionalmente en Latinoamérica, fuera de la línea de lo Eso. que pensamos es un forestal. Claro, sí, porque es eso, yo siempre digo que soy una forestal muy extraña. En internacional, lo primero básico es poderte entender con la gente, con lo cual saber idiomas. Que es algo que yo empecé desde que estaba en el instituto. Empecé, bueno, en el colegio con inglés, pero luego en el instituto tomé el segundo idioma que es francés y eso es lo que me ha abierto las puertas de internacional. Aunque se habla mucho de que la IA va a poder interpretar, pero para mí aprender un idioma también te metes en la parte de la cultura de eso. Entonces, meterte más en la cultura y hablar directamente el idioma te hace poder entenderte mejor. Luego, sin olvidarse las bases de toda la parte de gasometría y de ordenación de montes y de la parte de biología, tenemos que tener una base técnica muy potente porque es lo que va a hacer que no nos sustituyan. Con, tú tienes que tener una capacidad de controlar la base de conocimiento forestal y luego el poder gestionar datos satelitales o estadística o sea, tirar en alguna de estas ramas que, mm, que veo muy interesantes. Por ejemplo, no hay mucha gente del sector forestal que esté especializada en estadística y es importantísima. Todo el tema de estadística e incertidumbre del dato, porque hay mucha incertidumbre en nuestros datos en el sector forestal, todo el tema de análisis de datos satelitales, o todo el tema, por ejemplo, en cadenas de valor de productos, todo el tema de cómo hacer una debida diligencia, el análisis de riesgo de deforestación, aunque hay herramientas como tenemos Open Forest Wisp que hace análisis de riesgo de deforestación, pero necesitas saber o sea, no necesitas saberlo, pero si quieres dar un paso más allá, es entender cómo se toman esas decisiones de por qué hay riesgo de deforestación o no, qué puedo aportar para que reducir ese riesgo de deforestación. em, y luego también toda la parte social, que es un componente muy importante del sector forestal que a veces se olvida. Yo siempre digo que tendría que haber más gente formada en sociología y antropología en el sector forestal, porque muchas veces yo trato más con personas que con árboles directamente. Que- Es muy cierto. Wow, Pilar, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus reflexiones con nosotros. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Estoy seguro de que esta conversación ayudará a muchas personas a entender mejor cómo conectar esa parte de conocimiento, quizás política pública y territorio, a los bosques.
Y gracias por escuchar Bosques y más. Nos escuchamos en un próximo episodio. Pilar, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por la invitación. Encantada siempre.